Ok, entonces habíamos visto que las hormonas hipofisiarias van a estar reguladas por factores hipotalámicos. Entonces es por eso que cuando nosotros hablamos de las distintas hormonas que se producen en la hipófisis, vamos a hablar de ejes. Y entonces hablamos de ejes hipotálamo, hipófisis y el órgano en el cual finalmente van a estimular. Entonces vamos a tener así los ejes hipotálamo hipofisiarios. Entonces vamos a tener el primer eje, por ejemplo, vamos a tener el eje hipotálamo hipofisiario tiroides. ¿Cómo funciona este eje? Vamos a tener que el hipotálamo va a secretar una hormona que se conoce como TRH. La TRH es sintetizada por el hipotálamo. Voy a poner por aquí para que se vea mejor. TRH. Y aquí estoy hablando del hipotálamo. Hipotálamo. Para que no se confunda. Entonces el hipotálamo produce la TRH. La TRH, ¿qué cosa es? La TRH es la hormona liberadora de tirotropina. ¿Y qué cosa es la tirotropina? La tirotropina es el otro nombre que recibe la TSH, hormona estimulante de la tiroides. Esta TRH viene, actúa a nivel de la adenohipófisis, en los tirotropos de la adenohipófisis, y van a estimular a que se secrete TSH, ¿no? La hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides va a ir hacia la tiroides, hacia la célula folicular de la tiroides, donde va a permitir que se secreten T4 y T3, que son las hormonas tiroides. Entonces, TRH del hipotálamo estimula a la adenohipófisis a secretar TSH, la TSH estimula a la tiroides a secretar T4 y T3, que son las hormonas tiroides. Pero existe en endocrino una forma de regulación que son los famosos feedbacks. ¿Qué cosas son los famosos feedbacks? Los feedbacks son situaciones en las cuales una hormona producida por una glándula puede estimular positiva o negativamente a la secreción de las hormonas hipotalámicas e hipofisiales. La mayor parte de hormonas de ejes van a tener un feedback negativo. ¿Qué cosa significa feedback negativo? Que cuando se produzca suficiente cantidad, en este caso de T4 y T3, el incremento de las concentraciones de T4 y T3 en la sangre van a hacer que se inhiba la secreción de TSH y se inhiba la secreción de TRH. A esta inhibición de la secreción de las hormonas hipotalámicas hipofisiarias se conoce como el famoso feedback negativo que hay en endocrinología. Entonces, se produce una regulación de esta manera. Entonces, nuevamente, si la tiroides, por ejemplo, ve que hay, si la hipotálamo y la hipófisis detectan que está bajando la concentración de T4 y T3, la TRH nuevamente se secreta, estimula a la secreción de TSH, la TSH a la tiroides, secretar T4 y T3. Otra vez, suficiente cantidad de T4 y T3 se está elevando, feedback negativo. Se inhibe la secreción de TSH, se inhibe la secreción de TRH. Otro eje, hipotálamo, hipófisis adrenales, ¿no? Sobre todo acuérdense que ligado básicamente a la corteza adrenal y específicamente al cortisol sobre todo, ¿no? Igual, en el hipotálamo vamos a tener una hormona que es la CRH. ¿Qué significa CRH? Hormona liberadora de corticotropina. ¿Quién es la corticotropina? La ACTH. Es el otro nombre que recibe la ACTH. Corticotropina. Entonces, la CRH, fabricada en el hipotálamo, estimula a los corticotropos de la adenihipófisis a secretar ACTH. La ACTH viaja hacia la corteza adrenal y permite que la corteza adrenal, sobre todo, sintetice cortisol. Lo mismo, feedback negativo. Cuando hay suficientes cantidades de cortisol en la sangre, el cortisol inhibe por feedback negativo la secreción de ACTH e inhibe la secreción de CRH. Feedback negativo.
Y así se va regulando. Nuevamente, bajan los niveles de cortisol en sangre, otra vez se activa la CRH, estimula a que se secrete ACTH, y la ACTH otra vez permite la secreción de cortisol. Eje hipotálamo, hipófisis, testículo. Aquí sí es un poquito más complejo porque vamos a tener aquí dos hormonas hipofisiales. Dos hormonas hipofisiales. En el caso del eje hipotálamo, hipófisis, testículo, el hipotálamo va a producir una hormona que se conoce como GN, esta es una N minúscula, GNRH, la GNRH. ¿Qué cosa es la GNRH? La GNRH es la hormona liberadora de gonadotropinas. Hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Quiénes son las gonadotropinas? Son dos, la LH y la FSH. LH, hormona luteinizante, FSH, hormona folículo-estimulante. La GNRH va hacia los gonadotropos de la adenohipófisis y va a permitir que se secreten estas dos hormonas. Ah, caray, pero ¿cuál estimula más, la LH o la FSH? Eso va a depender. Va a depender. La GNRH es una hormona que va a sintetizarse con una pulsatibilidad diferente. Y dependiendo de la pulsatibilidad, o sea, de la forma en que se sintetice, va a permitir estimular a que los gonadotropos secreten más LH o secreten más FSH. ¿No? Y de esa manera se regula, digamos, qué hormona se va a secretar con mayor cantidad ante una determinada situación. En el caso de la LH y la FSH, vamos a ver que estas hormonas van a actuar a nivel del testículo, donde básicamente lo que van a hacer es regular la producción del esteroide sexual que va a fabricar el testículo, que va a ser la testosterona, pero también van a regular la función reproductora. ¿Quién regula la función reproductora? Sobre todo la FSH. Ya lo vamos a ver más a detalle cuando hablemos del testículo, pero quiero que tengan en cuenta esto. La FSH regula la función reproductora. Y la LH regula la producción de testosterona. Y aquí también sucede feedback negativo, ¿no? La testosterona, cuando hay en suficientes cantidades, inhibe la secreción de LH. ¿Y quién inhibe la FSH? Ya lo vamos a ver en la parte de testículo. No se preocupen. Pero lo que quiero que tengan en cuenta aquí es que aquí también se cumple el famoso feedback. Feedback negativo, ¿cuál es? El ovario. En el caso del ovario, también aquí es incluso un poquito más complejo que en la parte testicular, ¿no? Igual, también es la misma hormona hipotalámica. La hormona es la GNRH, hormona liberadora de gonadotropina. Estimula a los gonadotropos a secretar LH o a secretar FSH. Y estas van a actuar a nivel del ovario para, ¿qué cosa? Para permitir la secreción de estrógenos, la secreción de progesterona y regular la función reproductora. Aquí sí no especifico porque vamos a verlo más a detalle en la parte de ovario y de hecho lo van a ver en ginecología también, donde la regulación aquí sí es un poquito más compleja. De hecho, si bien aquí también existe el famoso feedback negativo, donde los estrógenos y la progesterona van a inhibir la secreción de LH y FSH, aquí es el único caso en el cual existe un ejemplo claro de feedback positivo. ¿No? Es el único caso en el cual hay un ejemplo claro de feedback positivo. ¿Y cuál es esa excepción que yo quiero que ustedes se acuerden? Que también lo van a ver en ginecología. ¿Alguien recuerda cuál es el ejemplo del feedback positivo acá? A la mitad del ciclo más o menos de la mujer. ¿Qué pasa? Una mujer que es regular. A la mitad del ciclo de la mujer, ¿qué fenómeno se produce? La ovulación. La ovulación básicamente va a ser consecuencia de un feedback positivo. ¿Qué es lo que sucede?
¿no? En una mujer que es regular, a la mitad del ciclo menstrual, el incremento en los niveles de estrógeno va a estimular la secreción de LH, y la secreción de LH permite la ovulación. Es el único caso marcado, claro, típico de un feedback positivo, para que vean que no todo es feedback negativo en endocrino. Este, digamos, es el más importante, donde el incremento de los estrógenos hacia la mitad del siglo estimulan la secreción de LH que va a permitir la ovulación. El pico de LH permite la ovulación. Ok. Eje hipotálamo, hipófisis, hormona de crecimiento. En este caso, ¿cómo es que actúa? Acá no hay un órgano propiamente porque el órgano o la hormona diana va a ser la hormona de crecimiento como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente, permítanme cambiar de color. Ya. Vamos a tener entonces igual acá hipotálamo en la parte de arriba, ¿no? El hipotálamo va a producir una hormona que es la GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento, que va a ir hacia la adenohipófisis, va a estimular a los somatotropos de la adenohipófisis a secretar GH, que es la hormona de crecimiento, y la hormona de crecimiento tiene dos vías. La hormona de crecimiento puede ir directamente hacia los tejidos, sobre todo el tejido óseo, y estimular directamente el crecimiento, ¿ya? Directo, o la GH puede ir hacia el hígado para producir otra hormona, que es la IGF-1. ¿Qué cosa es la IGF-1? El factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. Esta IGF-1 igualmente puede ir hacia los tejidos para producir el crecimiento y la proliferación. Eso quiere decir que la hormona de crecimiento actúa directamente o actúa indirectamente a través de la IGF-1. Y aquí también se produce feedback negativo, porque la IGF-1, cuando hay en concentraciones adecuadas, incrementadas, inhibe la secreción de GH e inhibe la secreción de GH. Entonces, aquí es también un caso especial porque la hormona de crecimiento puede actuar directa o indirectamente en cuanto a su función. En el caso de la prolactina, aquí también es un caso interesante. El principal estímulo para la secreción de la prolactina no va a ser un estímulo hipotalámico, sino va a ser un estímulo mecánico, que va a ser la succión del pezón. La succión. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el niño nace y empieza a succionar el pezón, empieza la lactancia, este estímulo mecánico por vías nerviosas va a ir directamente y va a estimular la secreción de la prolactina, ¿no? De los mamotropos a que produzcan prolactina. Por eso es que ustedes ven cuando apenas nace el niño, les dicen, ¿no? Por favor, que el niño estimule el pezón, que el niño le succione el pezón, porque esa es la forma principal por la cual usted va a producir, va a hacerse o va a permitir la producción de la leche, ¿no? Entonces, porque el estímulo principal es un estímulo. Ah, y entonces acá el hipotálamo no juega, entonces aquí no hay eje hipotalámico hipoficiario, doctor. No, sí hay. Pero aquí no hay un estímulo positivo, sino hay un estímulo negativo, o sea, hay un factor inhibitorio. Ustedes habían visto que en tiroides, en adrenales, en testículo, varios, hormona de crecimiento, hay un factor positivo, un factor hipotalámico que estimula a la hipófisis. Acá no, acá hay un factor negativo. ¿Y cuál es esa sustancia que va a sintetizar el hipotálamo que va a ser un factor negativo? Es la dopamina. La dopamina, que también es un neurotransmisor, va a ser este neurotransmisor hormona, así decirlo, que va a inhibir la secreción de prolactina. Inhibe la secreción de prolactina. Entonces, esa es una peculiaridad. ¿Por qué? Porque la
aquí no hay un factor estimulante hipotalámico, sino un factor inhibitorio, ¿no? De hecho, la parte de la regulación, o la parte en la cual la succión estimula a la producción de prolactina, precisamente porque a nivel del sistema nervioso se regula la secreción de dopamina, probablemente se disminuye la secreción de dopamina, y al no haber dopamina, entonces se libera a que la prolactina pues se sintetice. Entonces, este es el estímulo negativo que va a tener. Cuando ustedes le digan, ¿cuál es la hormona que tiene un factor hipotalámico inhibitorio? Ah, es la prolactina. ¿Y cuál es su factor? La dopamina. Ustedes van a ver por ahí también en alguna literatura, pueden encontrar que si hay un factor hipotalámico estimulante de la prolactina, lo voy a poner con otro color, porque lo van a encontrar, y de hecho también nos va a servir cuando hablemos de hiperprolactinemia. Ustedes van a encontrar que la TRH, sí, la misma del eje tiroideo, la misma, ustedes van a encontrar que la TRH también puede ser un factor estimulante positivo. Sin embargo, no es el factor principal, no es el factor hipotalámico más importante para la regulación de la secreción de prolactina. Pero sí quiero que se acuerden de este pequeñito detalle, porque cuando hablamos de hiperprolactinemia vamos a ver cómo una patología tiroidea se puede relacionar con la hiperprolactinemia, precisamente por esta condición, que también se los menciono aquí porque lo pueden encontrar ustedes en la línea. Hasta ahí hemos visto todo lo que son hormonas adenohipofisiarias, ¿no? Hemos visto todas las hormonas de la adenohipófisis que van a tener regulación hipotalámica, pero habíamos dicho que de las neurohipófisis solamente vamos a hablar de la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, la hormona antidiurética va a tener una regulación diferente, una regulación especial. Entonces, ¿cómo es la regulación en este caso? Entonces, la regulación o la principal reguladora de la secreción de hormona antidiurética va a ser la osmolaridad plasmática. Ese es el principal regulador, osmolaridad. ¿Qué significa esto? Lo que sucede es que a nivel del sistema nervioso vamos a encontrar osmoreceptores. Estos osmoreceptores hipotalámicos van a detectar la osmolaridad plasmática. Cuando yo me refiero a osmolaridad plasmática, yo siempre les digo, con una forma fácil de que ustedes se acuerden, es como decir la viscosidad que tiene el plasma. Mientras mayor sea la osmolaridad plasmática, es más viscoso, más denso. Y mientras menor sea la osmolaridad plasmática, es más diluido, más aguado, tiene mayor cantidad de agua. Imagínense, más osmolar se pone como la miel, menos osmolar, fluido como el agua. Entonces, eso es lo que va a regular la secreción de hormona antidiurética. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hace? En el hipotálamo existen osmoreceptores que van a sensar esta viscosidad del plasma, y cuando hay un incremento en la secreción, en la osmolaridad plasmática, o sea, cuando hay una elevación de la osmolaridad plasmática, o sea, el plasma esté muy viscoso, los núcleos hipotalámicos van a producir hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a ir hacia la neurohipófisis y va a ser liberada y va a actuar a nivel renal. Entonces, el estímulo para la secreción de hormona antidiurética va a ser el incremento de la osmolaridad plasmática. Que la sangre está muy viscosa. Tu hormona antidiurética, ¿en dónde va a actuar específicamente? Va a actuar a nivel del túbulo colector. A nivel del túbulo colector vamos a tener estas células que van a tener receptores para hormona antidiurética. Acuérdense que la hormona antidiurética también recibe el nombre de vasopresina, ¿no? Vasopresina también es el otro nombre que recibe la hormona antidiurética. Por eso es que ustedes ven aquí en esta imagen que hay un receptor, o hablan aquí de la vasopresina, que no es otra que la ADH, es el otro nombre, es lo mismo. Y va a tener un receptor específico, en ese caso, un receptor tipo 2. Hay un receptor también de tipo 1 que se encuentra en otros órganos. Pero aquí en este caso el receptor de tipo 2 se va a unir. Vean ustedes, la vasopresina es un péptido, vean ustedes aquí lo que les decía, ¿no? Se une a su receptor de membrana, genera segundos mensajeros, ¿ves? AMP cíclico,
Y va a permitir, en este caso, ¿qué cosa? Va a permitir la translocación de estos transportadores que se conocen como acuaporina 2. ¿Qué cosa es la acuaporina 2? La acuaporina 2 es un transportador de agua, de tal manera que va a permitir expresar la acuaporina 2 a nivel de la membrana que da al túbulo colector, que está en contacto con la orina que se está formando, y va a permitir reabsorber agua. Entonces, esto tiene lógica, porque si mi plasma está muy viscoso, está muy denso, entonces yo activo la hormona antidiurética reabsorbe agua, esa agua pasa al plasma y entonces el plasma se vuelve más fluido y se controla la osmolaridad plasmática. Como se reabsorbe agua, entonces se disminuye la cantidad del volumen urinario, por eso se llama antidiurética, ¿no? Porque inhibe la diuresis, porque su acción precisamente es reabsorber agua, entonces la orina es menos, disminuye el volumen urinario, ¿no? Y esa agua que se ha reabsorbido pasa al plasma para hacer el plasma más fluido, que no esté tan viscoso, que la osmolaridad se normalice, ¿no? Una vez que el plasma ha recuperado su osmolaridad, entonces ya se inhibe la secreción de hormona antidiurética, ¿no? Ustedes van a encontrar que existe también otro estímulo para la secreción de la hormona antidiurética, que en este caso va en relación con la presión arterial. ¿No? Y ahí viene el nombre de vasopresina, ¿no? Porque está en relación con la presión arterial. En el caso de la presión arterial no es, digamos, el principal regulador de la secreción de hormona antidiurética. El principal es la osmolaridad, pero igual lo menciono. Y en este caso, ¿qué es lo que sucede? Cuando disminuye la presión arterial, entonces, ¿qué es lo que sucede? Disminuye la presión arterial, se estimula la secreción de hormona antidiurética y la hormona antidiurética reabsorbe agua, entonces se aumenta el volumen plasmático y esto mejora la presión arterial, ¿no? Entonces, este es digamos, otro de los efectos, de los factores que pueden regular la secreción de vasopresina, de hormona antidiurética, pero como le digo, no es el principal. El principal estímulo es el incremento de la osmolaridad plasmática. Pero lo traigo de todas maneras a colación aquí para que vean de dónde sale el nombre también de vaso. Ok, hasta ahí hemos terminado la parte de hipófisis, hipotálamo. Vamos a avanzar con tiroides y suprarrenal para poder salir al break. Entonces, en el caso de la tiroides, nosotros vamos a encontrar que la tiroides va a tener esta forma, ¿no? Es una forma de mariposa, le dicen muchos, que se encuentra ubicado en la región cervical anterior, como ustedes ven, ¿no? Básicamente va a constar principalmente de dos lóbulos que vendrían a ser las alas de la mariposa, ¿no? Los lóbulos tiroideos, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y van a estar unidos por un puente que se le conoce como el istmo tiroideo. Este puente que une la ala derecha con la ala izquierda de la mariposa vendría a conocerse como el istmo. En algunas personas existe esta tercera estructura, este tercer lóbulo, ¿no? Que se conoce como el lóbulo piramidal de la tiroides, pero realmente no es una estructura que se encuentre en la mayor parte de las personas. Usualmente tenemos lóbulo derecho, lóbulo izquierdo y conectados por el istmo, que es este puente. Es importante tener aquí en cuenta que la tiroides también está en relación con dos estructuras importantes, así como la hipófisis se relaciona con el quiasma óptico. En el caso de la tiroides también es importante la relación con dos estructuras, ¿no? Una de ellas van a ser otras glándulas endocrinas que se van a encontrar por la parte posterior de la tiroides y se van a encontrar en número de 4 en cada polo, ¿no? Una en este lado, otra en este lado y otra en los lados. Estas estructuras son las famosas paratiroides. Paratiroides. Que como vamos a ver, se encargan de la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo. Entonces están adyacentes a la tiroides en número 1.
Y la otra estructura que está en relación con la tiroides es una estructura nerviosa. Son unos nervios que discurren muy cercanos a la glándula tiroidea, que es el famoso nervio laringio recurrente. ¿A quién inerva el nervio laringio recurrente? A las cuerdas vocales. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de patología tiroidea, sobre todo la patología tumoral, vamos a encontrar que muchas veces la compresión de este nervio va a generar manifestaciones clínicas en la patología tumoral. Y en la patología quirúrgica, cuando yo hablo de cirugía de tiroides, voy a encontrar que dentro de las complicaciones de la cirugía pueden precisamente afectar estos dos órganos, el nervio laringio recurrente y las paratiroides, de tal manera que también van a generar síntomas, manifestaciones clínicas que vamos a ver cuando hablemos de la parte de patología tiroidea. Entonces, acuérdense estas dos relaciones importantes en la parte anatómica de la tiroides. Si yo le hago un corte a la tiroides, yo voy a encontrar esta estructura al microscopio, que es la organización histológica de la tiroides. ¿Cuál es la unidad histológica funcional de la tiroides? Es esta que ustedes ven acá, que es el folículo tiroideo. ¿Qué cosa es el folículo tiroideo? El folículo tiroideo es esa estructura que ustedes ven aquí, que es una estructura circular, que va a estar formada por una hilera, una única hilera, de células cúbicas. Vean ustedes, tienen disposición cúbica, que se conocen como células foliculares. Las células foliculares van a adoptar este patrón, que es un patrón de un epitelio simple, porque es una sola hilera cúbica. En estas células foliculares, chicos, dentro de estas células es donde se va a producir la síntesis de las hormonas tiroideas, de T4 y T3. Pero vean ustedes que estas células, o este folículo tiroideo en su interior, va a tener un compuesto, que es el famoso coloide. ¿Qué es este coloide? Este coloide es un material que se encuentra dentro del folículo tiroideo y básicamente va a tener una naturaleza glucoproteica. ¿Por qué? Porque su principal componente va a ser la tiroglobulina. La tiroglobulina va a ser el principal componente del coloide. La tiroglobulina es una glucoproteína que va a permitir donar sus aminoácidos de tirosina para poder sintetizar la hormona tiroidea. Entonces, de ahí la importancia de la tiroglobulina en el coloide, porque va a ser como el esqueleto que yo voy a utilizar para formar las hormonas tiroideas. ¿Dónde se sintetizan las hormonas tiroideas? En las células foliculares. Sin embargo, existe otra estructura importante también, que está adyacente a los folículos, a los costados de los folículos. ¿Cuáles son estas células? Son las famosas células parafoliculares, o también denominadas células C. ¿Cuál es la función de estas células? Si las células foliculares eran las responsables de sintetizar las hormonas tiroideas, que son T4 y T3, la célula C o parafolicular sintetiza otra hormona que es la calcitonina, que se encarga de la regulación también del metabolismo del calcio y del fósforo. Entonces, cuando yo digo o hablo de tiroides, tengo que diferenciar estas dos células, porque sintetizan hormonas diferentes. La célula folicular, que forma parte del folículo tiroideo, donde voy a sintetizar hormonas tiroideas, y la célula parafolicular, o célula C, que sintetiza calcitonina y que se encarga del metabolismo del calcio. ¿Cómo se producen las hormonas tiroideas? Ya lo habíamos visto, toda la regulación está con el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? Vean ustedes, el hipotálamo produce TRH, que es la hormona liberadora de la tirotropina, va hacia la adenohipófisis, acuérdense, la adenohipófisis es la que produce esta hormona, que es la TSH. La TSH es la famosa hormona estimulante de la tiroides, que va ¿a dónde?
va hacia la célula folicular. Ahora sí nos vamos a meter un poco de lleno más específico. A la célula folicular. Vean ustedes, aquí está la célula folicular. ¿Qué otro nombre recibe la célula folicular? Tiroidocito o tirocito. Es el otro nombre que recibe. Folicular. Es lo mismo, son sinónimos. Tiroidocito, tirocito, célula folicular. ¿Qué es lo que sucede aquí? La célula folicular, tiroidocito, tiene aquí receptores para TSH. Receptores para el TSH en la membrana basal del tirocito. La membrana basal del tirocito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega la TSH, se une a su receptor y estimula la formación, la síntesis de hormonas tiroides. ¿Cómo se sintetizan las hormonas tiroides? De la siguiente manera. El primer paso para la síntesis de la hormona tiroidea es que ingrese un mineral que es importantísimo, que también lo habíamos hablado en la parte de bioquímica. ¿Cuál es ese mineral? El yodo. Entonces, la primera o el primer paso en la síntesis de hormonas tiroideas es el paso del yodo. Precisamente, uno de los efectos que tiene la TSH es permitir que se trasloque o se coloque en la membrana basal del tirocito o de la célula folicular más transportadores de yodo. En realidad el yodo se transporta junto con el sodio, es un cotransportador de sodio-yodo. ¿No? Entonces, se ponen en la membrana basal más cotransportadores de sodio y yodo, ¿no? Imagínense aquí, cotransportador de sodio y de yodo, y va a ingresar el sodio dentro de la el yodo dentro de la célula folicular, y directamente va a pasar hacia el coloide, porque en el coloide es donde se va a producir la mayor parte de reacciones para la síntesis de hormonas tiroides. Es por eso que si no hay yodo, no hay suficiente cantidad de yodo, no hay producción de hormonas tiroides. El yodo ingresa, el yodo de la dieta ingresa y tiene que sufrir un proceso de oxidación para poder continuar en la síntesis de las hormonas tiroides. El segundo paso en la síntesis de las hormonas tiroideas es la oxidación del yodo. Entonces, yo voy a permitir de esta manera que el yodo que ya está oxidado me permita a mí sintetizar hormonas tiroides. ¿Y quién permite la oxidación del yodo? Una enzima que se conoce como TPO o peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea permite la oxidación del yodo. Entonces, es importante la acción de esta enzima. Pero vean ustedes que esta enzima no solamente va a participar en este proceso, sino que luego que el yodo ha sido oxidado, este yodo se va a unir a los residuos de tirosina de la tiroglobulina. Recuerden ustedes que la tirosina es el aminoácido por el cual se van a sintetizar las hormonas tiroideas. Acuérdense que las hormonas tiroideas son de naturaleza amina. Entonces, el yodo se va a unir a esas tirosinas. ¿Y de dónde vamos a sacar tirosina? De la tiroglobulina. La tiroglobulina, no TG, son la abreviatura de tiroglobulina. La tiroglobulina tiene residuos, como es una proteína, tiene residuos de tirosina. Entonces, esta tirosina a esta tirosina se le va a unir el yodo. ¿Cómo se llama el proceso por el cual el yodo se une a la tirosina? Se llama organificación. Organificación de los residuos de tirosina. ¿Quién estimula? También la peroxidasa tiroidea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si un yodo se une a un residuo de tirosina, tenemos una monoyodotirosina. El yodo se une a dos residuos de tirosina, o sea, hay dos residuos de tirosina yodada, se forma una diyodotirosina. Monoyodotirosina, una sola tirosina yodada. Diyodotirosina, dos tirosinas yodadas. ¿Qué es lo que sucede en el siguiente paso? El cuarto paso en la síntesis de las hormonas tiroideas es el acoplamiento. Entonces se van a unir estos residuos de mono o de diyodotirosina. ¿Qué es lo que voy a tener yo? Si se une una monoyodotirosina o una diyodotirosina,
tendré una triiodotirosina, que es la famosa T3. Y si yo uno 2 diiodotirosinas, voy a tener no se dice tetraiodotirosina, sino voy a tener una tiroxina, ese recibe el nombre de tiroxina, que no es la otra que la famosa T4. La T3 sí se le conoce como triiodotirosina o triiodotironina, y la T4 no le decimos tetraiodo, sino le decimos tiroxina. Entonces, de esta forma, de esta manera se forman la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas, ¿no? Pero estas están unidas a la tiroglobulina dentro del coloide. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esto va a liberarse de la tiroglobulina, pero para poder liberarse, primero va a ingresar nuevamente dentro de la célula folicular a través de unas vesículas. Se va a producir el ingreso de la tiroglobulina dentro de la célula folicular, y dentro de la célula folicular es donde se va a escindir la T4 y la T3 para poder ser finalmente liberadas hacia el torrente sanguíneo. Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la tiroides va a producir T4 y T3 en distinta proporción. La tiroides produce en un 80% T4 y en un 20% T3. Entonces hay mayor producción de T4 que T3. Sin embargo, la T3, esta de aquí, es la hormona, digamos, que va a ejercer los efectos biológicos con mayor potencia. Es la hormona biológicamente activa. Entonces, como la T4 se produce en mayor cantidad que la T3, ¿qué es lo que tiene que suceder? En los tejidos periféricos, estoy aquí, es en tejidos periféricos, la T4 se convierte en T3. ¿Y se convierte en T3 gracias a quién? A estas enzimas que se conocen como desyodinasas. La desyodinasa tiene 3 tipos. La desyodinasa de tipo 1 y de tipo 2, que básicamente varía la localización, en dónde se encuentran, en qué órganos con mayor predominancia, van a permitir que la T4 se transforme en T3, y esta T3 pueda actuar con mucha mayor avidez, porque es la hormona activa, y ejercer los efectos biológicos de la hormona activa. Existe una tercera desyodinasa, que es la desyodinasa 3, que va a convertir la T4 en una molécula de T3, pero conocida como T3 reversa. Por eso la R, T3 reversa. Esta T3 reversa no es activa, y esta desyodinasa de tipo 3 se va a sintetizar o activar en una situación específica dentro de la patología tiroidea, que más adelante cuando hablemos de patología tiroidea lo vamos a ver, pero quiero que recuerden esto, que existe una D3 que hace la conversión de T4 en una T3 reversa que no es activa, porque lo usual es que vaya a una T3. ¿Cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas, yo siempre les digo que lo que hacen las hormonas tiroideas básicamente es activar, darle la vitalidad, la energía al cuerpo, porque vean ustedes que van a permitir, o todas sus funciones van a estar en relación a eso. Las hormonas tiroideas lo que van a hacer es aumentar, incrementar el metabolismo basal. Y al incrementar el metabolismo basal, este conjunto de reacciones químicas que se van a producir, se va a aumentar también el consumo de oxígeno, y como consecuencia del metabolismo de las reacciones químicas que se producen, también se va a incrementar la producción de calor. O sea, las hormonas tiroideas tienen ese efecto. En el metabolismo de los carbohidratos, las hormonas tiroideas van a aumentar la glucogenólisis. Acuérdense que glucogenólisis es ruptura del glucógeno. Entonces van a romper el glucógeno. ¿Para qué? Para obtener más glucosa. Pero no solo eso, sino van a activar la gluconeogénesis. Acuérdense que en el caso de gluconeogénesis es formar glucosa a partir de otros compuestos. Finalmente, la ganancia neta va a ser que se incrementen los niveles de glucosa en sangre, porque saca la glucosa del glucógeno o forma glucosa a partir de otros compuestos. Las hormonas tiroideas también aumentan la lipólisis, o sea, empiezan a degradar los triglicéridos. ¿Para qué? Para obtener los ácidos grasos y poder oxidarlos, para poder obtener energía a través de ellos.
Las hormonas tiroideas también incrementan la depuración de colesterol LDL. Acuérdense que el colesterol LDL es el que lleva el colesterol del hígado a los tejidos. Ahí hace que se depure, rápidamente se intercambie ese colesterol LDL. Aumentan el recambio proteico, ¿no? Hacen que haya mayor proteólisis y síntesis de proteínas. Hay un mayor incremento en esa, o la velocidad en la degradación y en la síntesis de proteínas. A nivel del sistema cardiovascular, las hormonas tiroideas aumentan la frecuencia cardíaca, son cronotropos positivos, pero también a su vez aumentan la fuerza de contracción, aumentan o sea, que haya mayor fuerza de contracción, no solamente la velocidad, la frecuencia cardíaca. Eso es a nivel de corazón, pero a nivel de los vasos sanguíneos disminuyen la resistencia vascular, disminuyen la resistencia vascular. A nivel del sistema nervioso central producen un desarrollo adecuado del feto, por eso es importante las hormonas tiroideas durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre de la gestación, y en el adulto permite que haya una buena función del sistema nervioso central y una adecuada respuesta a estímulos, a los reflejos. En el caso gastrointestinal, incrementa la motilidad intestinal y la secreción intestinal. En la parte respiratoria mantiene la respuesta ventilatoria, en la parte ósea aumenta el recambio óseo, y también las hormonas tiroideas aumentan la sensibilidad a las catecolaminas, de tal manera que vamos a tener el mayor efecto de las catecolaminas, o efecto adrenérgico, porque la catecolamina principal es la adrenalina, va a tener mayor efecto adrenérgico cuando haya acción de las hormonas. De esta parte, sobre todo, recuerden, ha sido pregunta también de exámenes anteriores, el tema de incremento del metabolismo basal. Acuérdense los efectos cardiovasculares que tiene, efectos neurológicos y efectos gastrointestinales, que generalmente son los efectos que vamos a ver cuando se habla de patología tiroidea.